Alonso desata el caos en Montreal. Lidera los libres con autoridad, pone nervioso a medio paddock. Y lo que dijo Newey al final te va a dejar helado. ¿Pensabas que los entrenamientos libres del GP de Canadá iban a ser solo un trámite más? Pues no, querido aficionado. Fernando Alonso acaba de prenderle fuego a la parrilla con una actuación de otro planeta. Dominó la sesión con un ritmo insultante, dejó a los Red Bull descolocados, a los Ferrari con cara de pocos amigos, y a más de uno preguntándose si lo de Aston Martin es real, o si han escondido un cohete en la parte trasera del coche. Pero ojo, porque al final de este artículo te contamos la frase exacta que soltó Adrian Newey tras ver los datos del AMR25. No tiene desperdicio. Suscríbete si sabes que la leyenda de Alonso aún no ha escrito su último capítulo. Desde la primera vuelta del viernes, Fernando Alonso salió del box como quien tiene algo que demostrar. Y vaya si lo demostró. No fue una vuelta buena, ni dos, fue una masterclass en toda regla. Cada giro que daba era más rápido que el anterior, como si estuviera encendiendo fuego bajo las ruedas. Fue una colección de martillazos al cronómetro, uno tras otro, que hicieron que más de uno en el paddock empezara a mirar el tiempo con el ceño fruncido y el labio apretado. Su ritmo fue tan sólido, tan insultantemente constante, que varios jefes de equipo se acercaron al muro de Aston Martin con la misma cara que pone tu tío cuando intenta programar el microondas. Mezcla de curiosidad, miedo y resignación. ¿Qué lleva ese coche? ¿Cómo lo hace Fernando? ¿Es legal? ¿Nos están tomando el pelo? Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. El Aston Martin iba sobre raíles, y Alonso parecía tener un acuerdo secreto con el asfalto canadiense. Al bajarse del coche, lejos del clásico piloto serio y calculador, apareció el Fernando más suelto y afilado. No sé qué desayuné hoy, pero lo quiero para siempre, soltó entre risas en la entrevista post-libres. Y añadió, con ese tono que mezcla la seguridad del veterano y el hambre del novato. El coche va como quiero, responde a cada cambio, y parece que el equipo ha encontrado algo muy interesante en el setup. Si esto se mantiene, vamos a dar guerra de la buena, de la que se recuerda. Y esa frase no cayó en saco roto. Porque cuando Fernando habla así, no está vendiendo humo, está anunciando tormenta. En otras palabras, Alonso está on fire. Encendido. Inspirado. Lleno de confianza. Y cuando eso pasa, la Fórmula 1 entera lo nota. El paddock cambia de temperatura. Se ajustan estrategias, se reescriben predicciones y lo más importante, los favoritos empiezan a mirar por el retrovisor. Porque cuando el nano huele un podio, o algo más, no hay quien lo pare. Se transforma en una bestia de domingo, mezcla de estratega frío, velocista despiadado y lobo solitario con hambre atrasada. No necesita tener el mejor coche, solo uno que le permita meter miedo. Y ahora mismo, ese miedo está bien instalado en el garaje de más de un rival. A sorpresa, sin embargo, no ha sido solo Alonso. Lo que ha levantado más cejas, y alguna que otra ceja con tics nerviosos, ha sido el comportamiento del AMR25, el monoplaza verde que en las últimas carreras parecía haber perdido fuelle, y que ahora ha vuelto con sed de venganza. En las curvas lentas, el coche parecía pegado al suelo con cinta adhesiva de Fórmula 1, girando con una agilidad que recordaba más a un car de competición que a un bólido de más de 800 caballos. Cambios de dirección rápidos, cero subviraje y una estabilidad en tracción que hizo que los sensores de los equipos rivales se volvieran locos. Y lo mejor, en las rectas no se quedaba corto ni mucho menos. Alcanzaba velocidades punta competitivas sin necesidad de abrir el DRS como si estuviera sacando la lengua. Todo apunta a una actualización aerodinámica de fondo plano y difusor, introducida silenciosamente en la fábrica de Silverstone, que ha funcionado a la perfección. Pero hay quienes creen que la explicación no es tan simple. Porque esto, dicen algunos ingenieros rivales, no es un pequeño paso adelante, es un salto cuántico. De hecho, un técnico de un equipo del top 3, que pidió no ser identificado, pero cuya gorra roja delata cierta procedencia italiana, fue escuchado en el paddock murmurando lo siguiente: ¿y si han tocado algo que los demás no ven? ¿Algo que se les ha escapado al resto? Esa frase, soltada al vuelo, encendió la mecha de las teorías de conspiración que tanto nos gustan en la Fórmula 1. ¿Han descubierto un secreto aerodinámico tipo doble difusor versión 2025? ¿Hay algo en el suelo del coche que escapa a los sensores de la FIA?
¿O simplemente el equipo ha dado con un equilibrio perfecto por pura genialidad técnica y mucho trabajo silencioso? Misterio, morbo y especulación. El cóctel favorito de los fines de semana de Fórmula 1. Y mientras los rivales buscan explicaciones en CFD y túneles de viento, en Aston Martin solo sonríen y trabajan en silencio. Porque cuando el coche va bien y Alonso está inspirado, lo mejor es hablar poco y correr mucho. Las reacciones en el paddock no se hicieron esperar. El dominio de Alonso en los libres cayó como una piedra en un lago tranquilo, generó olas por todas partes. Max Verstappen, habitualmente sereno, metódico y hasta imperturbable, fue captado en la zona de ingenieros revisando la telemetría con el ceño fruncido y una tensión inusual en el gesto. El tricampeón del mundo, que rara vez deja que algo lo altere, miraba los datos de su coche como si le hubieran cambiado los valores a mano. Daba toques rápidos al monitor, cruzaba los brazos, volvía a mirar. Parecía como si hubiera perdido el wifi justo cuando estás a punto de ganar una partida online, comentaba un miembro del equipo Red Bull entre risas. Pero debajo de esa broma, se escondía una verdad. Max no está acostumbrado a ver a Alonso por delante, y menos con semejante margen. Charles Leclerc, por su parte, tampoco pudo esconder su desconcierto. A mitad de la sesión, su ingeniero le informó del tiempo de Alonso, y la reacción fue inmediata. ¿Llevaba blandos?, preguntó por radio, con un tono a medio camino entre la incredulidad y la esperanza. Spoiler, no, Fernando iba con medios, y aún así le sacaba varias décimas. Leclerc soltó un suspiro que fue captado por la transmisión como un pequeño ruido de frustración, ese tipo de sonido que solo hacen los pilotos cuando saben que no hay truco, que lo que están viendo es simplemente superioridad pura. En el box de Ferrari, los ingenieros empezaron a revisar mapas de motor como quien busca una llave perdida en una casa ordenada, con pánico silencioso. Lewis Hamilton, siempre diplomático, optó por el pragmatismo. Ya se ha enfrentado muchas veces a Fernando, desde aquella mítica temporada 2007, pasando por incontables batallas rueda a rueda en la última década. Esta vez, con media sonrisa, lanzó una frase que dejó a todos con el aire justo para un meme. "Es back. I guess it's gonna be fun, or not". Lo dijo con un tono ambiguo, entre la admiración y la resignación, como quien se alegra de ver a un viejo rival brillar, pero sabe que eso significa que la pelea va a ser dura. Una mirada a su ingeniero confirmó lo que todos intuían. Hamilton entiende que si Alonso tiene coche, todo el mundo tiene un problema, incluido él. Y mientras las grandes figuras analizaban datos, ajustaban alerones y se rascaban la cabeza, Lance Stroll, compañero de Alonso y héroe local en Canadá, simplemente se rindió a la evidencia. Miró los tiempos, comparó sectores, y con una sonrisa tan sincera como humillante, soltó en el corralito. Creo que Fernando está en otro nivel, y en otro planeta también. Una declaración con honestidad brutal. Stroll sabe que, aunque él tiene el mismo coche, no comparte el mismo ADN competitivo que el asturiano. Y en su circuito de casa, el chico de Montreal fue testigo directo de una exhibición de talento que no necesita subtítulos. En resumen, el paddock entero ha tomado nota. Cuando Fernando Alonso está inspirado y el coche responde, los favoritos tiemblan, los jóvenes se callan y los veteranos recuerdan porque el nano es una leyenda viva. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Porque si hasta aquí todo parecía impactante, lo que vas a leer a continuación es dinamita pura para el paddock. Entre el murmullo de ingenieros, los gestos serios en los boxes y los mecánicos cruzando datos como si fueran criptógrafos, surgió una declaración que dejó helado al paddock entero. Una frase que no provino de cualquier fuente, sino del mismísimo Adrian Newey, el arquitecto de algunos de los coches más dominantes de la historia de la Fórmula 1. El gurú. El Da Vinci de la aerodinámica. El cerebro detrás de los Red Bull que han arrasado en los últimos años. Un hombre que, cuando habla, todos escuchan. Incluso los que no quieren. Según testigos presentes en la zona de Hospitalities, Newey, tras ver la hoja de tiempos y los datos preliminares del Aston Martin, soltó una frase tan breve como demoledora. Si yo hubiera diseñado ese coche, estaría orgulloso. Pero lo preocupante es que no lo hice. ¡Boom! Así, sin anestesia, sin adornos, sin necesidad de levantar la voz. Como solo los genios saben hablar, con una sola frase que vale más que 1000 análisis técnicos. Y es que Adrian Newey no es de los que se mojan en público. Su estilo es reservado,
meticuloso, casi enigmático. Cuando dice algo, no lo hace para llenar espacio en una entrevista. Lo hace porque ha visto algo que le ha llamado la atención. Y si él, el hombre que ve el aire como un escultor ve la piedra, admite que ese coche verde es especial, entonces Houston, tenemos un problema. Lo que esta frase sugiere es mucho más profundo que una simple felicitación entre colegas. Newey está insinuando que Aston Martin podría haber descubierto un camino aerodinámico que nadie más había explorado. Que hay un concepto ahí, quizá en el flujo bajo el suelo, en el diseño de las suspensiones, en la interacción entre difusor y fondo plano, que ha pasado por debajo del radar de todos, excepto del equipo de Silverstone. Y eso, en Fórmula 1, es oro puro. Lo preocupante, como bien dijo Newey, no es que el coche sea bueno. Lo preocupante es que él no sabe exactamente por qué lo es. Y cuando el mejor diseñador de monoplazas del siglo XXI dice eso, hay más de un ingeniero que esta noche no va a dormir. Porque en un campeonato tan milimétrico como la F1, donde todos espían, copian y mejoran, ser original es el mayor acto de rebeldía y genio técnico. Y si Aston Martin ha conseguido hacer eso, con Alonso al volante, prepárense. Porque lo que viene puede ser histórico. En un deporte tan cruelmente joven como la Fórmula 1, donde los talentos emergen a los 17 y se retiran a los 30, lo de Fernando Alonso es una anomalía. Un milagro en verde. A sus 43 años, en un paddock plagado de prodigios adolescentes, él sigue ahí. No como testigo, no como comentarista, sino como protagonista. Como amenaza constante. Como ese lobo viejo que no solo conoce el bosque, sino que lo ha cartografiado entero. Lo que vimos hoy en los test libres de Canadá no fue solo una buena jornada para Aston Martin. Fue una exhibición de longevidad competitiva, una muestra de lo que significa ser piloto con mayúsculas. Porque Alonso no está donde está por suerte, ni por nombre, ni por nostalgia. Está ahí porque sigue siendo uno de los mejores del mundo, y lo demuestra cada vez que se sube al coche. Muchos, con su edad, están en casa, en el simulador o firmando autógrafos en eventos retro. Fernando, en cambio, está metido en un monoplaza a más de 300 km por hora, leyendo el viento como si fuera braille, jugando con las décimas como un prestidigitador con cartas marcadas. Y lo más bestia, lo hace mejor que la mayoría de la parrilla. ¿Hay pilotos más jóvenes? Muchos. ¿Más rápidos en clasificación pura? Algunos. ¿Más completos, más inteligentes, más fieros en carrera? Muy pocos. O quizás ninguno. Y eso es lo que lo hace eterno. Fernando Alonso no es solo un piloto. Es una declaración de principios. Es la prueba viviente de que la edad no define el talento, de que la experiencia no es una rémora sino una ventaja, de que el fuego interno no se apaga con los años, se refina. Y cada vez que alguien se atreve a sugerir que ya no está en su prime, él contesta con una vuelta de escándalo, una estrategia brillante, o una lección de pilotaje bajo presión que deja en evidencia a medio paddock. Estamos viviendo algo único. Algo que no se repetirá. Porque cuando Alonso se retire, y ese día llegará, por más que no queramos, todos miraremos atrás y nos daremos cuenta de la suerte que tuvimos de haberlo visto correr en esta etapa, contra todo pronóstico, contra el tiempo, y aún ganando batallas. Así que, por favor, no lo des por sentado. No pienses que esto es normal. No lo es. Esto es historia. Esto es leyenda. Esto es Fernando Alonso. Y hasta aquí llegamos, amigos y amigas del automovilismo. Si has llegado hasta este punto del vídeo, primero, gracias. Gracias por vivir la Fórmula 1 con la misma pasión, emoción y respeto por la historia que nosotros. Porque lo que está pasando con Fernando Alonso no es solo una anécdota de viernes, es parte de una historia que aún se está escribiendo, y que podría darnos uno de esos capítulos que se recuerdan durante años. Si disfrutas del olor a goma quemada, si te emocionas con una vuelta perfecta, si te brillan los ojos cuando escuchas el nano está de vuelta. Este es tu sitio. Esta comunidad es para ti. Así que ya sabes. Suscríbete si crees que la edad no puede frenar el talento. Porque aquí no solo te contamos lo que pasa, te contamos lo que significa. Te traemos análisis, emoción, contexto y un poquito de humor. Porque si no te ríes, ¿qué sentido tiene? Y créeme, si esto es lo que ha pasado en los libres,
No quieres perderte lo que viene en clasificación y carrera. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos viviendo la F1 a lo grande, con pasión, con respeto por los que hacen historia y con los ojos bien abiertos para no perdernos nada. Hasta entonces, pisando a fondo.